Buenos días, estimados compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo número 2 y en este video estaremos comparando los accionadores neumáticos versus los hidráulicos. Para ello veremos primero sus principios, sus aplicaciones y probaremos sus pros y contras para al final responder la pregunta de cuál sería el mejor. Comenzaremos primero con las aplicaciones para saber primero en dónde se pueden encontrar estos sistemas. Los sistemas hidráulicos se llaman así porque su fluido de transmisión es un líquido y ya que generalmente este líquido es un aceite también, se le llama sistemas oleohidráulicos o sistemas de hidráulica de potencia para diferenciarlo de sistemas que tienen aplicaciones con el agua. Este tipo de sistemas son los que comúnmente le dan fuerza a las maquinarias pesadas como lo que podemos encontrar para movimientos de tierra, para minería o para construcción. De ejemplo, tenemos esta excavadora que está realizando movimientos grandes de tierra. También es posible encontrarla en sistemas complejos de maquinaria industrial, como puede ser en esta maquinaria que mediante diferentes movimientos dobla un alambre metálico. Sin embargo, donde es más fácil encontrar los sistemas hidráulicos es en máquinas que requieren muy altas fuerzas como esta que aplana y destruye los autos para su reciclado. Los sistemas neumáticos utilizan el aire comprimido como un medio de transmisión de fuerza. Este aire es recogido del medio ambiente y luego direccionado para el sistema en el cual va a ser utilizado. La neumática es posible apreciarla en herramientas manuales, como pueden encontrarse en pequeños talleres. Esto debido a que ciertas herramientas son más prácticas y eficientes que sus similares eléctricos. Sin embargo, su aplicación en la industria es mucho más grande aún. Es posible encontrarla en casi todos los procesos que desempeñan las máquinas en diferentes industrias. Por ello, es muy común que sea utilizada en la automatización industrial. Además, la neumática permite técnicas de soplado y técnicas de vacío, como la que utiliza este señor para sostener el vidrio. No obstante, la hidráulica y la neumática no necesariamente poseen aplicaciones separadas. A veces es posible encontrarlas en sistemas que utilizan ambos, como una prensa hidroneumática, donde la parte mecánica activa primero el movimiento de esta dándole velocidad y luego la hidráulica le da mayor fuerza y precisión. También es muy común su uso en sistemas eléctricos y electrónicos, como este brazo robótico que moviliza una herramienta remachadora hidráulica hacia una torre giratoria que sostiene piezas de automóviles mediante actuadores neumáticos. Principios básicos. Sabiendo sus aplicaciones podemos ver algunos principios que son compartidos entre ambos sistemas para llegar a una comparación final. Tanto los accionadores hidráulicos como los accionadores neumáticos poseen principios en común. Esto hace que tanto sus procesos como sus sistemas posean componentes muy similares entre sí. La primera etapa para ambos en este proceso es la generación de la fuerza fluida. Se le llama fuerza fluida porque se trabaja con un gas o un líquido. En el caso de la neumática es un aire y en el caso de la hidráulica es un líquido. En la neumática se toma el aire del medio ambiente y se comprime. Es muy común que este aire comprimido sea almacenado en un tanque o compresor antes de ser enviado al sistema en sí. Por otro lado, en la hidráulica se utiliza una bomba de desplazamiento positivo que lo que hace es succionar aceite de una reserva y entregarlo constantemente. Las características principales de las bombas de desplazamiento positivo es que entregan el flujo de forma continua. Mientras estén activadas, esto es lo que permite que la presión sea incrementada en los sistemas hidráulicos. Además de la generación de fuerza, también es importante acondicionar los fluidos, por ello es común el uso de filtros. La siguiente etapa es el transporte. En ambos sistemas, los fluidos deben ser transportados, por ello es común el uso de mangueras y tuberías. Mientras las tuberías son canales rígidos, las mangueras son canales flexibles. La diferencia entre ambas es que en la hidráulica las mangueras y las tuberías son muchas veces recubiertas y son de configuraciones muy robustas. Por ejemplo, las mangueras comúnmente son de caucho y de acero reforzado, mientras las tuberías son de aceros especiales.
En la neumática, los materiales usados son más livianos, por ello las mangueras se utilizan para trabajos rápidos y las tuberías pueden ser de materiales no necesariamente metálicos. Otra etapa muy importante es la del control. En estos sistemas, el control se logra mediante válvulas que permiten o no el flujo del fluido a la vez que regula el parámetro de su caudal o presión. La forma de controlar estas válvulas puede ser manual o automática y puede ser mediante distintos tipos de energía. Puede ser de forma eléctrica, puede ser de forma mecánica o puede tener conexiones entre neumática o hidráulica. La etapa más importante es la última, la etapa de la acción, ya que todas las etapas anteriores han sido para realizar un movimiento en específico dentro de la máquina que se esté utilizando. Estos movimientos pueden ser efectuados a través de los siguientes actuadores que poseen los sistemas hidráulicos y neumáticos. En esta parte es donde vamos a poder apreciar alguna diferencia. A los actuadores neumáticos se les ingresa el aire comprimido. Este efectúa algún movimiento y luego es expulsado al medio ambiente. En cambio, en los actuadores hidráulicos, el fluido hidráulico ingresa y realiza un movimiento y luego retorna al tanque de almacenamiento hidráulico. A continuación, veremos algunos de los parámetros de funcionamiento de estos actuadores. Comencemos con el actuador lineal más conocido de todos, el cilindro, que puede ser hidráulico o puede ser neumático. Su funcionamiento es que éste genera un movimiento lineal al ingreso del fluido en algunos de sus espacios. La dirección en la cual va a avanzar o retroceder depende de en dónde se ingrese el fluido. Uno de los parámetros más importantes es la fuerza que éste desarrolla. Pero, ¿cómo podemos saber la fuerza que éste está desarrollando? Debido a que el cilindro posee un área de contacto con el fluido hidráulico o neumático y la fuerza posee una relación lineal con la presión, la forma más fácil es a través de la medición de la presión. Solo bastaría calcular el área para saber la relación que se posee entre la presión y la fuerza. Por ello, es muy común el uso de manómetros para referenciar la fuerza y saber cuál es la fuerza que está desarrollando en ese mismo momento. Otro parámetro importante es la posición de este cilindro, es decir, hasta qué punto ha avanzado el movimiento del cilindro. Esta referencia se puede obtener a través del volumen, ya que existe una relación directa entre cuánto fluido ha ingresado y cuánto movimiento ha realizado. Y el último es la velocidad de operación. Para saber qué tan rápido se ha movido el cilindro, es necesario saber qué tan rápido se ha llenado el cilindro, es decir, existe una relación directa entre el caudal y la velocidad de operación del cilindro. Conclusiones. Acá se discute los pros y los contras de cada sistema. La primera diferencia que existe entre ambas es que el fluido de la hidráulica, el fluido a utilizar es el aceite, el cual es incomprensible para términos prácticos. En cambio, en la neumática el fluido utilizado es el aire, el cual es un gas frío y es altamente comprensible. A nivel de comprensión posee una relación directa con la fuerza que esto va a desarrollar, por ello los sistemas hidráulicos desarrollan presiones altas de hasta 4000 psi en el sistema internacional. En cambio, en la neumática las presiones son más bajas y llegan hasta 150 psi. Sin embargo, al estándar actual está oscilando entre 7 y 5 bar para los sistemas neumáticos. Debido a que la hidráulica desarrolla muy altas fuerzas, sus componentes deben ser robustos. Por ello, en su mayoría están fabricados por aceros o por materiales muy resistentes. Eso también hace que sean muy pesados. En cambio, en la neumática los componentes son más livianos y simples, haciendo uso de laciones de aluminio y piezas más pequeñas. La velocidad de operación de los actuadores hidráulicos son generalmente más lentos que los neumáticos. El motivo es la rápida descompresión del aire en entecadas pequeñas y son muy usuales en actuadores neumáticos. Ahora, la hidráulica posee un control mucho más preciso que la neumática y eso es debido a la variabilidad con el fluido al ser incomprensible en diferentes puntos y va a tener la misma velocidad de actuación. En cambio, en la neumática se puede alcanzar un control preciso, pero requiere más elementos, ya que se debe considerar que el aire no puede estar comprimido al mismo nivel en todos los puntos. Tanto la hidráulica como la neumática posee problemas con la suciedad. Para ellas es común el uso de filtros. Sin embargo, cada uno de ellos posee problemas en específico. En el caso de la hidráulica es la temperatura. El mismo funcionamiento de los sistemas hidráulicos hace que se genere calor
y esto incrementa la temperatura en el aceite, produciendo así cambios en la viscosidad. Esto afecta directamente en la ciencia y en la vida útil de los componentes hidráulicos. En el caso de la neumática, el principal problema que se presenta es la humedad, debido a que el aire es una mezcla de gases. Entre ellos se encuentra el vapor de agua, el cual está presente en la presión atmosférica, pero cuando es comprimido y luego se utilizan las neumáticas, este se condensa en agua líquida. Si esta agua ingresa a los componentes, también les sale a reducir la vida útil y les afectará en la eficiencia operacional. Ambos sistemas, las fugas de sus fluidos presentan pérdida energética que son producto de las fallas en los componentes o de malos ajustes en la conexión. Pero la hidráulica, además, en el aceite que genera es tóxico y es difícil de limpiar al no poder homogeneizarse con el agua. En el caso del aire comprimido, la fuga genera mucho ruido. El costo de ambos sistemas es grande. La hidráulica, por su lado, el costo es muy alto con respecto a la neumática, que tiene un costo muy bajo. Sin embargo, si los comparamos a largo plazo, la hidráulica posee un mayor costo ante energía generada respecto a la neumática. Esto es lo que hay que tener en cuenta antes de las soluciones que son utilizadas a muy largos tiempos, quizás muy continuamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mejor? Bueno, depende de la aplicación y la industria en la que tú te encuentres, ya que como hemos visto, cada sistema tiene su fuerte y su punto débil. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de la presentación. Hasta pronto.